Bien, veamos rápidamente el KD-tree. Imaginemos un conjunto de vectores en n dimensiones y queremos tener una estructura de datos que soporte esas n dimensiones. A diferencia del quad-tree u log-tree, que podíamos tener 4 u 8 punteros apuntando a otros nodos, en este caso la estructura no sabría cuántos nodos apuntar, pero no tenemos que hacerlo tan complejo. Si bien KD-tree es capaz de soportar y navegar entre dimensiones, es básicamente un árbol binario multidimensional, que se divide a partir de un eje o axis generando dos subconjuntos de vectores, que a su vez también se subdividen y así sucesivamente, alternando los ejes de las dimensiones hasta agotar todos los puntos. Si bien KD-tree nos permite tener datos jerárquicos y un árbol balanceado, muy difícilmente este podrá añadir o eliminar un dato del árbol generado. Sus utilidades van desde la computación gráfica hasta el campo de la estadística y machine learning, ayudando a clasificar puntos de prueba o hallando su regresión. Y es justamente en estos dos últimos propósitos en los que nos enfocaremos en este video. Bien, hablemos ahora de Find Nearest Neighbor. Ahora imaginemos otro conjunto de vectores donde queremos clasificar un vector llamado b. Intuitivamente podríamos decir que pertenece a la clase rojo. Sin embargo, las computadoras no son intuitivas como nosotros, para ello hay que programarlas. Para determinar esto, una solución fácil sería buscar entre todos los vectores el vecino más cercano al vector que queremos clasificar y decidir que pertenecen a su misma clase. Así estaríamos clasificando implícitamente con diagramas de Voronoi, donde cada punto genera un área en forma de polígono, donde se cumple lo siguiente: cualquier punto B que se desea clasificar y se encuentra dentro de un área con un punto cualquiera, se puede decir que el punto B está más cerca al punto de esa área que al de cualquier otro. Vemos que el algoritmo va así. En el input 1 tenemos un conjunto de vectores que guardan datos de puntos entrenados que han sido registrados o generados aleatoriamente, donde tenemos a x sub i como un vector de valores y a y sub i como la clase diferenciadora. En el input 2 tenemos el vector de prueba, el cual casi siempre se tiene que predecir cuál es su clase y. El algoritmo es como ya lo mencionamos. Primero buscamos la menor distancia entre todos los vectores y devolvemos el más cercano. Este punto de vista es interesante, sobre todo si tenemos dos conjuntos de datos en dos extremos. El diagrama de Voronoi nos ayuda a trazar una línea de separación entre clases, lo que nos ayuda a percibir mejor esta diferencia. Sin embargo, existen puntos sensibles en esta forma de clasificar. La deficiencia para clasificar con diagramas de Voronoi está en los datos atípicos, o sea, en conjuntos de datos de diferentes clases esparcidos en todo el plano. Ahora veamos este segundo ejemplo. Si nos damos cuenta, en el grupo de los rojos hay un punto azul y vemos que nuestro punto de prueba está más cerca a este. ¿Podríamos decir que el punto de prueba es azul? Desde nuestra intuición decimos que no. Es como nace este nuevo enfoque que nos ayuda a mejorar la sensibilidad a valores atípicos, usando un mínimo de puntos alrededor de nuestro punto que queremos clasificar. Ahora veamos K nearest neighbor o K vecinos cercanos. El principio de búsqueda es el mismo, sin embargo se tomarán varios puntos alrededor, en este caso los 5 vecinos más cercanos, y se estima la media de estos puntos para clasificar el vector B. Veamos el algoritmo de K nearest neighbor. Vemos que el algoritmo es similar al de Find nearest neighbor en cuestión de las entradas. La diferencia está en las salidas, donde tenemos que realizar una búsqueda de K vecinos cercanos y devolverlos. Para este algoritmo existen tres variaciones en la función de medida: distancia de Hamming, distancia de Manhattan y distancia euclidiana. Todas estas pueden ser representadas por la distancia de Minkowski al variar un solo parámetro p libre de su ecuación, siendo que p igual a 0 para la distancia de Hamming, p igual a 1 para la distancia de Manhattan y p igual a 2 para la distancia euclidiana. También puede ser usada para un parámetro mucho mayor, para variar el alcance de nuestro clasificador. En esta imagen podemos ver la diferencia entre usar las diferentes funciones para nuestro clasificador. Podemos observar rápidamente que al variar el parámetro p, se puede graficar diferentes tipos de funciones. Vemos que cuando p es igual a 0, se distribuye la recta a través de los ejes x y y, donde vemos que b está más cerca que d. Al usar p igual a 2, vemos que se marcan líneas punteadas, como semicírculos. Cada punto mantiene la misma distancia al punto A, donde observamos que b y c están más cerca de A. Sin embargo, sucede algo interesante cuando variamos el valor de p a 0.7. La función graficada es la línea más gruesa que nos indica que D y C están a la misma distancia que el punto A.
Sin duda, la función de Minkowski es una herramienta que nos ayuda a mejorar la sensibilidad de nuestro clasificador, sin la necesidad de manipular la geometría o espacios multidimensionales de nuestros datos. Existen diferentes implementaciones del algoritmo KNN en la estructura KD-tree. Veamos dos implementaciones de KNN realizadas en KD-tree en nuestra investigación. Una primera solución que proponemos para hallar K vecinos cercanos estaría inspirado en el crecimiento natural de los anillos de un árbol, que en función con su altura nos da una función parabólica. La función parabólica funciona como un radar en crecimiento, que va buscando y creciendo a partir de la distancia del primer vecino cercano encontrado. Esta distancia la tomaremos como un radio que aumentará en función del crecimiento de la altura, así sucesivamente hasta encontrar al menos k vecinos. Luego estos datos encontrados son ordenados por sus distancias al vector que queremos clasificar y se tomarán los mejores k vecinos cercanos, o en este caso los mejores 5 vecinos cercanos. Si bien esta es una solución rápida, no es la mejor. Veamos una segunda solución. En esta nos basamos en una estructura de nodos con banderas. Estas banderas nos ayudarán a saber si el nodo ha sido visitado o no. Esto nos ayudará a hacer una función recursiva de retroalimentación con los nodos ya visitados, aumentando la confianza para hallar la regresión y la decisión para la clasificación de los vectores de prueba. A continuación, un ejemplo práctico para visualizar la diferencia entre estas dos funciones. Bien, aquí tenemos la función de Minkowski, que no es más que la variación de la distancia euclidiana con un parámetro libre p, con una restricción para cuando p es igual a 0 en la distancia de Manhattan. Bien, ahora vemos la función parabólica. Establecemos las variables mencionadas en la explicación, obteniendo el primer radio, haciendo un incremento de la función parabólica en un loop. Obtenemos los datos para procesar en la cola y devolver los vecinos más cercanos. Usamos Run-Query para hallar los vecinos alrededor del radio usando un comparador de distancia. Por otro lado, tenemos a Feedback Classifier, donde capturamos al primer más cercano y luego lo usamos como feedback en el loop para hallar los k vecinos cercanos. ¿Qué pasaremos en la función closestPoint? Donde usaremos las instancias de Minkowski tanto en la función closestPoint como en las funciones closerPoint para hallar los vecinos más cercanos. Nuestro vector de estudio es un hombre de 25 años, de 1,71 m, con un peso de 75 kilogramos. Veamos por partes. Tenemos a KNN Feedback Classifier y a KNN Parabolic Range. Esto lo hemos dividido en 4 tipos de parámetros de Minkowski: Hamming, Invert, Manhattan y Euclidean. En este caso, Hamming mantiene un punto, bueno, el punto más cercano, muy diferente al resto. Observamos también que Hamming se mantiene paralelamente a los ejes X, Y y Z de los datos que tenemos. En este caso, se mantiene paralelo al eje Y con 167.64. Tenemos también la clase invert, bueno, en este caso 0.7, que nos da valores aproximadamente exponenciales a la función euclidiana. También tenemos a Manhattan, que en este caso es una función que nos devuelve únicamente la diferencia cuadrada de los valores de x, y, z. Nos damos cuenta que los valores que nos devuelve cada función son totalmente diferentes. Ahora veamos KNN Parabolic Range. En este caso no funcionaría ni en Hamming, ni en Invert, ni en Manhattan. Únicamente funcionaría en Euclidean debido a que la lógica del Parabolic Range está basado en esa distancia. Si nos damos cuenta en Hamming, los valores son totalmente erróneos en comparación con KNN Classifier, al igual que los demás que vendrían siendo Invert, Manhattan, a excepción de Euclidean. Podemos notar que nos da unas ciertas aproximaciones, pero en algunos casos son erróneas. Concluimos que nuestro vector se aproxima a una talla XXL según nuestro clasificador. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.